miércoles estamos en nuestro discipulado de leche espiritual. Hoy en el último módulo de leche espiritual, el módulo 7.1, estaremos hablando sobre juicio eterno. Juicio eterno es un tema apasionante en el cual usted va a degustar la palabra del Señor. Vamos a leer el texto base de todo este discipulado, Hebreos capítulo 6, versos 1 al 2. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la imposición de manos, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Padre, te damos gracias por esta porción de la palabra. Danos la gracia para poder explicarla, para poder oírla y entenderla, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos nuestro texto base, siguiente pantalla, es el último, el juicio eterno, el punto 6, para que nosotros completemos nuestro discipulado elemental, ¿no? En este discipulado de leche espiritual vamos a tomar 5 aspectos para poder desarrollarlo. Siguiente pantalla, vamos a hablar sobre el tribunal de Cristo, sobre el juicio ante el trono blanco, vamos a hablar la condenación, vamos a hablar un poquito sobre la misericordia vence al juicio y la iglesia juzgará a los ángeles. En esta noche esperamos llegar hasta el punto 3 aproximadamente, dado el tiempo. Vamos a ir con el desarrollo de la palabra, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Hebreos 9:27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire, acá tenemos dos expresiones maravillosas de este versículo. La primera, se ha establecido, está establecido, o sea, no puede cambiar de la manera que está establecido. ¿Qué está establecido? Que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea que todos, absolutamente todos, vamos a comparecer ante un juicio, ¿no? Entonces la iglesia va a comparecer, los que no son de la iglesia van a comparecer, todos tenemos que comparecer al juicio, ¿no? Así como Cristo se ofreció una vez para siempre y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. La primera vez Él se hizo pecado por causa nuestro. Él vino a redimirnos, Él vino a rescatarnos, pero en la segunda vez Él viene a juzgar. Él viene a establecer su juicio a las naciones. Entonces tenemos que tener claro que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá con poder y con gloria, con todos sus ángeles, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, dice la Biblia que es justo. ¿Qué es justo? Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire, la Biblia nos está mostrando que es justo delante de Dios que pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿no? El que siembra papas va a cosechar papas, dicho de otra manera. Y a vosotros, dice a la iglesia, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nótese que en la segunda venida de Jesús, ya lo hemos hablado en el anterior módulo, pero lo remarco, viene con ángeles, ¿no? Estos ángeles también en otra porción de la palabra dice que van a recoger a los santos de los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces, ¿quiénes se van a quedar? Este es un punto muy importante porque muchos lo utilizan este versículo para decir que somos post-tribulacionistas. Otros dicen que los que van a recoger son a Israel. Bueno, ese no es el tema del día de hoy, pero se lo remarco para que tenga claro. En el verso 8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
Mire, Jesús va a venir con sus ángeles para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Mire, escuche una vez más, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No sé si ustedes están en ese grupo de conocer o en el grupo de no conocer. Aquí los que no conocen y a los que ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús viene a dar una retribución, un juicio. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios y a los que conocieron y no obedecieron. Por eso ni obedecen el Evangelio. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuál es la pena? Cadena perpetua en el lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuál es la sanción? No ver nunca más a Jesús, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Esta porción de la Biblia es muy fuerte, muy radical, muy tácita, porque dice que Jesús, cuando venga con sus ángeles, cuando Él venga con poder en una llama de fuego, va a venir a dar retribución, va a venir a dar lo que se merecen a dos clases de personas: a los que nunca les interesó conocerlo, aquellos que no quieren leer la Biblia ni les importa, aquellos que no le van a Cristo, más muchos se declaran ateos, muchos se declaran de otros dioses. A ellos viene la retribución. Entonces, este tiempo de gracia no es la misma el tiempo que venga a juzgar Jesús. Y la condenación de todos ellos, la retribución va a ser cadena perpetua, ¿no? Sufrirán pena de eterna perdición, eterno, por los siglos de los siglos de los siglos. No sé si vale la pena divertirse una noche de copas, una noche loca, y estar eternamente en una cadena de perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Cuando venga Jesús va a hacer eso, va a juzgar, y va a juzgar con justo juicio. Vamos a seguir adelante. Romanos 2:12. Mire que nadie se libra, porque está establecido que todos tienen que morir y ser luego juzgados. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aquel que no ha conocido la ley y ha pecado, también sin conocer la ley va a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, la ley los va a juzgar, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no es el que oye, sino el que lo pone por obra. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Le voy a dar un ejemplo de un pueblo gentil, ¿no? Un pueblo gentil es los incas, ¿no? El imperio incaico. No lo han conocido a Jesús, probablemente. Y ellos tenían una ley, Amazúa, Amayuya, Amaquella. Eso era ley para ellos mismos. Y si ellos han mentido, con seguridad que serán juzgados, porque ellos han sido ley para sí mismos. Entonces, es importante, no nadie se salve de decir, no, es que yo no conocía, nadie me predicó. No, si usted no ha conocido a Dios, jamás se lo han presentado, usted o alguien ha tenido principios de su sociedad, y si las ha roto, pecó, ¿no? Entonces, aunque no tengan ley, son para sí mismos ley. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire, el Inca no sacó a Amazúa de su imaginación, sacó de su corazón, porque en su corazón
estaba escrita la ley de Dios, ¿no? Entonces, todos después de Jesucristo hemos nacido con un formato, y en ese formato nosotros se nos revela a nuestra conciencia lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay muchos que no han leído la Biblia ni por si acaso, pero saben que robar no es correcto, saben que adulterar no es correcto, porque su conciencia los acusa o los defiende. Entonces la Biblia dice que la ley que está escrita en sus corazones se va a mostrar. ¿Y quién va a ser de juez? La conciencia. O bien lo acusa o bien lo defiende cuando Dios juzgue los secretos de los hombres. O sea que nadie está exento de no ser juzgado, todos. Voy a empezar con la iglesia. ¿La iglesia va a ser juzgada? Claro que va a ser juzgada. Y donde va a ser juzgada la iglesia se llama el tribunal de Cristo. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 22, a manera de preámbulo, dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Este tribunal de Cristo tiene una característica. Es un juicio de recompensas, donde todo lo que usted ha escuchado en Apocalipsis, que nos darán una piedrita, un nombre nuevo, la corona, las vestiduras blancas, etcétera, 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 van a venir en un juicio ante el tribunal de Cristo, de recompensas. Se dio el juicio a los santos, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mire qué interesante de tener este juicio de recompensas, si vale el término, donde Dios va a dar a la iglesia conforme a su obra, ¿no? Sea esta hecha mientras estaba en el cuerpo. Una parte introductoria más, el Salmo 122, verso 4, dice: y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allí, o porque allá, están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Mire, la casa de David es el símbolo más grande de la iglesia, es el símbolo más grande de creer en Jesús, y dice que están allí las sillas del juicio. Entonces la iglesia no solamente va a ser juzgada y dada una recompensa, sino que también se le va a otorgar la capacidad de juzgar, ¿no? Ahí se va a sentar en las sillas del juicio, porque también la iglesia va a juzgar, ¿no? Una vez que es juzgada, también va a tener la potestad, que es la palabra correcta, para juzgar. Vamos a la primera parte. ¿Cómo va a ser juzgada la iglesia? Romanos capítulo 14, verso 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí está hablando a la iglesia. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces está hablando acá a la iglesia va a comparecer ante el tribunal de Cristo, ante Dios, para dar cuenta de sí, ¿no? Y se doblará toda rodilla, toda lengua va a confesar que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es Dios. Segunda de Corintios 5:9 habla también del tribunal de Cristo, es el segundo versículo que habla del tribunal de Cristo. Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea lo bueno o sea lo malo.
El tribunal de Cristo también tiene una característica, ¿no? Que uno va a recibir la recompensa. Dentro de lo que ha hecho en el cuerpo, en la planeta Tierra, sea lo bueno o sea lo malo también. Hay algunos que nos equivocamos siendo salvos. Que Dios nos perdona, pero también dice la Biblia que debemos comparecer, ¿no? No está hablando aquí de una pérdida de salvación, no está hablando de que tenemos que comparecer, sea lo que haya hecho en el cuerpo, va a estar delante de Dios, va a dar cuenta de sí. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar al hermano? En otra porción de la palabra dice, ¿tú quién eres para juzgar criado ajeno? Si está caído o está en pie, está delante de su Señor. Y poderoso es su Señor para que otra vuelta esté en pie. Entonces, nosotros no estamos ahorita para condenar, este va al infierno, este va al cielo. No, esa no es nuestra función. Vamos a llegar a un momento en que como iglesia vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo, ¿no? Vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho estando aquí. Y con seguridad lo que hemos hecho con su novia, con la novia del Cordero, ¿no? Entonces nadie puede maltratar a la novia del Cordero. Aquí quiero hacer un paréntesis. El hecho de ser un ministro de Dios, con cualquiera de los ministerios, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que lo ha colocado el Espíritu Santo sobre la grey del Señor, para que la pastoree, para que la apacente, no quiere decir que se enseñoree. No son nuestras ovejas, son ovejas de Jesucristo. ¿Por qué son de Jesús? Porque Él pagó con su sangre. Ningún ministro del Evangelio ha pagado con su sangre una sola gota por ninguna oveja. Entonces, sea hombre o sea mujer, no está permitido enseñorearse de la novia del Cordero. La novia del Cordero tiene su Señor, se llama Jesucristo. Y nosotros solamente somos colaboradores que estamos gozándonos, alabando, porque somos parte de la novia del Cordero. Entonces sería ilógico decir son mis ovejas, ¿no? Entonces sería ilógico prohibirles, colocarles otra vuelta a la ley, legalizarlas, o darles mucha libertad, volverlas libertinos, o judaizarlas. No es lo correcto. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro corazón, la novia, es de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hagamos con su novia, también nosotros daremos cuenta ante Dios. No podemos maltratarla, no podemos juzgarla, condenarla, golpearla, insultarla, asfixiarla. No podemos como ministros. Los que no conocen a Jesús, la Biblia los denomina como los gentiles o como aquellos que no conocen a Jesús. Algunos términos de repente muy peculiares dentro del léxico cristiano les decimos mundanos, ¿no? Que viven en el mundo sin Cristo, ¿no? Y a eso se les ha colocado un rótulo de mundanos, que no es lo más correcto. Creo que la parte como deberíamos clasificar son personas que todavía no conocieron el Evangelio, no conocieron a Jesús. Pero esas personas que no conocieron y no les da la gana de conocer, o si conocen y no les da la gana de obedecer, van a comparecer ante otro tribunal, ¿no? Y ellos van a comparecer ante el gran trono blanco. Ese es otro juicio donde es condenatorio. Hay condenas y ahí no es de recompensas, es de condenación. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando se establezca este trono blanco, básicamente es el fin del mundo, porque dice, huyeron. ¿Quiénes huyeron? La tierra. ¿Y quién más huyó? El cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ¿dónde huirán? No sé, pero huyeron. Entonces huyó el planeta Tierra, huyó todo el cielo, porque va a estar desierto. Ya no vive nadie ahí,
Ya ha ocurrido la primera resurrección, los santos han salido. Ahora ocurre la segunda resurrección, todos los que no conocieron a Dios han resucitado, están delante del trono blanco. Entonces ya no tiene que ver, no se necesita el planeta Tierra, ya está vacío. No hay habitantes humanos. Entonces huyeron de la presencia de Dios y no se encontró lugar para ellos. En algún lugar, pero no sé dónde será. Sigamos en el verso 14 de Eclesiastés 12. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Escuche, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Cuando hablamos de la creación del hombre, habíamos visto que el espíritu que Dios le coloca al hombre para que viva es como una linterna por la cual Dios puede ver todo lo del hombre. Nadie sabe las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre es como una lámpara en las manos del Señor para ver absolutamente todo de nosotros. O sea que Dios nos tiene, si me permite la figura, nos tiene en red. Y por el espíritu, toda la información de nuestra alma y nuestra mente está viéndose para los libros. Está registrado. Entonces, en este juicio, Dios va a traer toda obra a juicio. Me imagino yo que vamos a ver el video, como algún periodista dijo, tenemos las imágenes. Será mostrada las cosas que hemos hecho. Y nadie podrá negarse, decir, no, nadie me ha visto, no, todos van a ver lo que han hecho. Eso no ocurre con la iglesia. ¿Por qué no ocurre con la iglesia? Porque cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos, Dios bota al fondo de la mar todos esos archivos, porque Él pagó por esos archivos en la cruz del Calvario. Entonces no hay nada que condene a la iglesia, porque el precio de ese pecado lo pagó Jesús en la cruz. Entonces el arrepentimiento que hemos hablado en el primer módulo, si usted es un hombre o una mujer muy pecadora, pero muy pecadora o poco pecadora, en ambos casos, si creemos que Jesús es nuestro Señor y que Dios lo levantó de los muertos, y si nosotros nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para botar al fondo de la mar toda esa documentación, esas actas que eran contrarias a nosotros. Entonces, los que no se arrepienten y no quieren conocer a Dios y no obedecen, los archivos están vigentes. Hablando humanamente, diremos que está nuestro prontuario espiritual al día y en línea, escrito día por día, hora por hora. Y vamos a ser juzgados aquellos que no conocemos a Jesús ni obedecemos por esa información que Dios traerá. Toda cosa encubierta, sea lo bueno o sea lo malo. Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Mire, aquí hay dos grupos. El primer grupo son los libros, donde están escritas todas las obras de los hombres de acuerdo a abecedario. Y el otro es un libro, el libro de la vida. Entonces, por un lado están los libros, que son muchísimos, y por otro lado está el libro, que es el libro de la vida. Entonces, todos los que han salido del Hades, que han salido del planeta Tierra, del mar, todos los muertos que han salido, han resucitado, están de frente ante el trono blanco. Y fueron abiertos los libros. Juan Pérez, ¿dónde está Juan Pérez? Ahí está su vida, proyecten, me imagino que va a ser colocado delante de nosotros, de nuestros ojos, y vamos a ver. Vamos a ser juzgados según las obras que están escritas
en los libros. En el verso 13, Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora la cosa está muy fácil de explicar. Número 1, habíamos visto en Resurrección de Muertos que el primero en llegar al lago que arde con fuego y azufre es la bestia y el falso profeta. El segundo grupo en llegar es Satanás. El tercer grupo es la muerte y el Hades. 5 personas, cinco partes que forman las tinieblas han sido entradas e introducidas dentro del infierno, dentro del lago que arde con fuego y azufre. Primero la bestia y el falso profeta. Tercero, Satanás. Cuarto y quinto, el Hades y la muerte. 5 que están dentro. Y en sexto lugar entrarán todos los hombres cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida. Si uno se arrepiente y cree en Jesús, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Si uno no se arrepiente, no está escrito su nombre en el libro de la vida. Si uno obedece, está su nombre en el libro de la vida. Pero si no obedece, no está su nombre en el libro de la vida. Este día es el más difícil. Nótese que en este trono blanco no es juzgada la iglesia, porque la iglesia ya ha sido juzgada en el tribunal de Cristo. Este juicio ante el trono blanco va a ser única y exclusivamente aquellos que no conocieron a Jesús, aquellos que no obedecieron el evangelio de Jesucristo. Entonces, usted que está viendo el programa, usted que está al otro lado de la pantalla, tiene la oportunidad de arrepentirse y de hacer volar todo su prontuario espiritual desde lo que tiene memoria. Todo lo malo que hizo usted, si cree en Jesús y se arrepiente, Dios puede perdonarle y Dios puede botar al fondo de la mar su historial de todos los pecados de su vida. Y dice Jesús: las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la grandeza del evangelio. Un día un joven preguntó y dijo: ¿yo qué gano siguiendo a Jesús? La respuesta es salvación. ¿Salvación de qué? De que no te vayas al infierno. Vida eterna al lado de Jesús, de poder contemplarlo, de poder conocerlo en su gloria y en su poder, de ser heredero de su reino, de cogobernar con él. Lo que Jesús ofreció en el nuevo pacto es demasiado grande, que nuestra mente no tiene la capacidad de valorar. Pensamos que lo que le gusta a nuestra carne es lo más hermoso. Es rico, pero es momentáneo. La parte que está en arriba, las cosas de arriba son eternas, perdurables por los siglos de los siglos. Y es importante que usted sepa de este fundamento, el juicio eterno. Este juicio, aquellos que no encuentren su nombre en el libro de la vida, pasarán en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Ahora, no se vaya usted a Cristo por miedo al infierno, es otro error. Usted vaya a Cristo cumpliendo el primer y gran mandato: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No elija a Jesús por miedo de irse al infierno, es otro error. No elija a Jesús por interés, otro error. Elija a Cristo porque lo ama. La condenación. ¿Cuál es la condenación? Es que importar la condena. ¿Cuál va a ser
el veredicto. Tito capítulo 3, verso 10. Hay varias condenaciones, esta es una. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mire, hay muchas personas que son difíciles de poder tratar con ellas. Conozco muchas personas que les gusta la división, ¿no? Utilizan el principio de guerra del infierno, divide y vencerás. Hay gente que le gusta colocar divisiones entre personas para sus propios fines. A estas personas, después que se le amonesta, decir, no te comportes así, no seas llevitrae, no seas chismoso, para. Después de una, dos, tres amonestaciones, deséchalo, no tomes en cuenta porque su corazón, su alma está pervertida, está sucia, no quiere arrepentirse y peca. Y como peca y no se arrepiente, está condenado por su propia forma de ser, por su propio juicio. Judas, capítulo 1, verso 14 al 15, no el Iscariote, Judas, capítulo 1, verso 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Jesús. Mire, cuando venga Jesús con sus santos, con sus ángeles, cuando venga a establecer su juicio antes del trono blanco, dice la Biblia que va a dejar convictos, los va a dejar en prisión hasta que venga el juicio ante el trono blanco a todos los impíos. ¿Qué significa impío? Eso tiene que tenerlo en su corazón. Piedad significa esquema del Evangelio. Si usted está dentro del esquema del Evangelio, es usted un hombre piadoso. Pero si está fuera del esquema del Evangelio, si su vida está fuera de lo que dice la Biblia, es un impío. Entonces, todos los que tenemos nuestra vida fuera del esquema del Evangelio, se nos clasifica como impíos. Y los impíos dice que van a ser convictos, arrestados hasta el día del juicio. Todos los que han hecho las cosas impías fuera del esquema del Evangelio, ¿no? Si usted tuerce la ley, si es juez y tuerce la ley, si usted roba, si usted miente, fornica, adultera, qué sé yo, el pecado que se imagine, si no se arrepiente, está obrando impíamente, gozándose de las cosas impías. Y si por esa impiedad habla cosas duras contra Jesús, la cosa está muy difícil, porque si no se arrepiente puede quedar convicto hasta el día del juicio ante el trono blanco. Mateo capítulo 25, 41, este lugar que arde con fuego y azufre no fue hecho para el hombre, nunca fue hecho para el hombre. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás fue juzgado, fue llevado a juicio, se lo juzgó a Satanás y salió una condena: vivir en la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, y a la tercera parte de ángeles que se sublevaron después del reino milenial. Hasta el reino milenial son instrumentos para probar la fidelidad de los seres humanos. Pero que está condenado, ya está condenado. Y hay condena. Una vez mi hija me dijo, papá, ¿por qué no oramos para Satanás para que se arrepiente? Asunto solucionado. Ya no va a haber maldad en el mundo. Correcto, pero el problema es que ya lo juzgaron.
Y el juicio de Dios no es como la justicia del hombre, ¿no? Que en un día están arrestados, en otro día no están arrestados, al otro día vuelven a estar arrestados, al siguiente día vuelven a ser libres. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia. Con Dios no es así. Lo que Él juzga se cumple. Entonces Satanás ya está con condena inamovible. Hoy día usted y yo todavía podemos arrepentirnos porque todavía no hemos entrado a juicio. Pero el día que entremos a juicio, si la condena es muerte eterna, será muerte eterna. Si es vida eterna, será vida eterna. Entonces tenemos que saber que vamos a ir a juicio con Dios. Seamos creyentes, no creyentes, seamos parte de la iglesia o no, vamos a tener un momento de ser juzgados. Muchas personas hemos recibido muchos milagros. Conozco una persona que tenía cáncer, estaba destinada a morir. Por cuestiones de la vida llegamos cerca a su familia, cerca a su vida, y nos dice: oye, pastor, te cuento que tengo cáncer. Oramos y sanó, entregó su vida a Cristo. Dijo muy feliz la persona: gracias, qué bueno que es Dios, me sanó, y estaba muy feliz. Más, la semana se congregó, dijo: no, yo tengo que ir donde Dios porque Dios me sanó. Pasaron los días y esta persona se apartó de Cristo y hoy en día está lejos de Cristo. No quiere ni saber de Jesús, ni quiere obedecer a su palabra. Y Dios lo explica esto a través de dos ciudades y dice así, Lucas 10:13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, Corazín y Betsaida. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el infierno serás abatida. Mire, Dios está mostrando que el castigo, el nivel de castigo en el infierno, en el lago de fuego, es más duro para aquellos que han conocido a Dios, aquellos que han recibido de Dios, porque lo han conocido más. De repente para Hitler va a ser más tolerable el castigo que para un cristiano que pecó a sabiendas. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios hace que nosotros tenemos mayor responsabilidad de guardar la santidad. Entonces, si usted ha recibido de Dios mucho, vuelva a Cristo. No se enoje y quede fuera, porque el castigo va a ser mucho más fuerte por la eternidad a usted. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él no quiere condenar, Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:24. 1 Timoteo capítulo 2, verso 24 dice, 24 al 25 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Mire, ahí la maldad del hombre tan grande que se hacen patentes antes de llegar a juicio. Hay personas que ni siquiera van a llegar todavía al trono blanco, pero todos sabemos que son injustas, que no es correcta su vida. Conocemos hombres que antes que vayan a condenación, a juicio, sabemos que son adúlteros. Hay mujeres que se declaran adúlteras antes de ir a juicio, porque su maldad es mucho más grande, que han perdido la sensibilidad, han perdido la vergüenza del pecado que lo practican y ya no quieren ocultarlo, quieren manifestarlo abiertamente, su libertinaje, y se hacen patentes
antes que vengan a juicio, ¿no? Hay gente que se declara atea antes de que venga a juicio y dice: yo no creo en Jesús. Y la condenación más grande que hay en el Evangelio es al que no cree en Jesús. Al que cree es salvo, y el que no cree ya ha sido condenado, dice el Evangelio de Juan. Entonces, hay mucha gente que se llena los labios con palabras soeces, con palabras duras, negando la soberanía de Dios, negando la existencia de Dios. Y antes que vayan a juicio, nosotros podemos darnos cuenta que ya están condenados. Y así se manifiesta su obra antes de que vaya a juicio. Como también vemos que hay buenas obras que no pueden permanecer ocultas. Conocemos gente que es muy buena, muy bondadosa, muy generosa, muy misericordiosa, muy perdonadora, que también antes que vaya a juicio sabemos que es buena gente, que es una buena persona por los frutos de sus obras. Segunda de Pedro 3:5 está hablando de unas personas difíciles. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de quienes, de los hombres impíos. Ha llegado un momento en que el planeta Tierra casi desaparece la raza humana. Dios dijo explícitamente: me arrepiento de haberlo hecho al hombre, porque de continuo su pensamiento es hacer el mal. Halló un justo entre toda la humanidad llamado Noé. Él, su mujer, sus hijos y sus nueras, 8 en total, fueron salvadas. Y toda la humanidad pereció. A partir de esas 8 personas, nuevamente se pobla la tierra. Y otra vuelta el hombre empieza a perderse, a hacer cosas que no convienen, a perderse en el mundo de las tinieblas. Y dice la Biblia: hoy los cielos y la tierra están reservados para el próximo gran juicio sobre la tierra, donde caerán granizos de fuego. Y también, como en los tiempos de Noé, todas las personas impías perecerán. Dice la Biblia que Dios es amor, es misericordioso, es fiel, pero también es justo juez, que de ninguna manera tomará por santo al malvado. Marcos capítulo 3 verso 28 dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. Mire, por nuestra ignorancia muchos hombres hablan mal. Eso se llama blasfemar, hablar mal del Espíritu Santo. Hay muchos que niegan que es una persona. Le han comparado con una energía. Hay muchos que niegan su actividad y han colocado la doctrina del cesacionismo. Hay muchos que se hacen la burla y están en sus charlas soeces haciéndose la burla del Espíritu Santo. Le aconsejo: nunca lo haga, porque el día en que lo haga ya no tiene perdón. Ya no tiene perdón, sino que será reo de juicio eterno, reo por la eternidad.
sea cual fuera, sea cristiano o no sea cristiano, que blasfeme contra el Espíritu Santo, ya no tiene esperanza de vida. Un día me tocó ministrar a un joven y me dijo: pastor, yo le he insultado al Espíritu Santo, le he dicho los insultos más sucios de mi boca, porque estaba muy decepcionado de la vida. Y ¿sabe qué, pastor? Lo he hecho sabiendo que estaba mal. Yo quería irme al infierno, pero hoy me arrepiento y quiero pedirle perdón a Dios. Qué difícil para un pastor decirle: hijo, tarde. No podemos ser más misericordiosos que Dios. Escrito está: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. Entonces, en todo su enojo, en toda su libertad que pueda tener, nunca coloque en sus labios ni chistes ni hable mal del Espíritu Santo. Se lo aconsejo. Y para irnos, 1 de Juan capítulo 4, 17, dice la Biblia: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¡Wow! Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es demasiado importante amar a Dios. Es demasiado importante el amor de Dios en nuestras vidas. El temor, el miedo, es un sinónimo de desconfianza en Cristo. Y si usted todavía tiene miedo, teme, es que no ha sido perfeccionado el amor en su vida. Sea lleno del amor, sea perfeccionado en el amor, y después sepa que el morir para nosotros es ganancia. Vamos a quedar en este punto. Vamos a hablar de la misericordia y el juicio la próxima semana. Vamos a quedarnos en este punto y aliento a su vida para que persevere en repasar, en ampliar. Hemos tenido que resumir mucho este módulo y los otros también por cuestión de tiempo, pero es una invitación para que usted siga escudriñando la palabra, utilice la concordancia y vaya enriqueciendo el discipulado de leche espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este módulo que acabamos de terminar en su primera parte, reconociendo que, Señor, vamos a entrar a juicio una vez en nuestra vida ante Dios. Seamos parte de la iglesia o no seamos parte de la iglesia, compareceremos delante de ti. Gracias, Señor, por los que estamos en la iglesia, porque este juicio será uno de los más hermosos por la recompensa que tú darás a la obediencia de cada uno de tus hijos, por la fe de cada uno de tus hijos. Padre, que tu misericordia sea sobre aquellos que no te conocen todavía, para que no comparezcan ante el juicio, ante el trono blanco, porque es un juicio donde tú mostrarás que tu verdad y tus justos juicios son perfectos. Y aquellos que se han negado a obedecer y negar a conocerte no estarán inscritos en el libro de la vida. Padre, te pido que sea este tiempo propicio para que muchos hombres y mujeres se animen a conocerte, a servirte, a amarte, para que sean librados, sean salvos de esta condenación eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, hemos terminado la primera parte del último módulo, que es juicio eterno. El próximo miércoles estaremos terminando este módulo y estaremos listos para nuestro bautismo en aguas. Entonces, después de este módulo de este miércoles, vamos a convocar para todos aquellos que quieran bautizarse en aguas, aquellos que quieran cumplir la palabra de Dios, y para todos aquellos que quieran o deseen o anhelen, creo que es la palabra correcta, ser llenos
ser bautizados por el Espíritu Santo. Vamos a hacer un culto especial en la Congre solamente para las personas que se inscriban después del discipulado, para que puedan ser bautizados en aguas y bautizados en el Espíritu Santo. Entonces vamos a tener ese pequeño retiro de unas 8 horas, me imagino, para que en un fin de semana podamos concluir este discipulado con este bautismo que